Hola, vamos a la segunda parte entonces del caso que les acabo de contar, la historia de Doña María, la paciente que ingresó con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Le hicimos un ecocardiograma donde confirmamos que tenía una insuficiencia cardíaca con función reducida, una clasificación de la Asociación de Nueva York 3 y además una clasificación AJC porque tiene insuficiencia cardíaca sintomática. Si ustedes recuerdan, en ella excluimos la enfermedad coronaria como causa de la enfermedad. También excluimos la presencia de arritmias que explicaran la insuficiencia cardíaca. Y bueno, hicimos un análisis de por qué ella podría o no podría tener enfermedad de Chagas. Realmente vive en una zona que no es endémica para Chagas, que es el departamento de Antioquia en Colombia. Su electrocardiograma no tenía los hallazgos característicos que vemos en el 60% de los pacientes del bloqueo de rama derecha con bloqueo de los fascículos. Y la tercera razón es que la serología que le hicimos a esta paciente fue negativa. Excluimos entonces la enfermedad de Chagas como posible explicación de la insuficiencia cardíaca. Que sigue en un paciente en el cual ya excluimos enfermedad coronaria, en el cual ya sabemos que las arritmias no causan la enfermedad y que no es un caso de Chagas. Pues bien, lo que sigue es hacer una resonancia magnética nuclear, eso fue lo que hicimos en esta paciente. Acá les estoy mostrando las imágenes de la resonancia de Doña María, donde quiero mostrarles que ella tenía unos hallazgos bastante sugestivos de una cardiopatía de origen idiopático. Realmente no tenía zonas importantes de captación del gadolinio que sugirieran un patrón transmural, que es lo que vemos, por ejemplo, en la enfermedad isquémica. Tampoco tenía zonas de realce subendocárdico, que es lo que vemos, por ejemplo, cuando el miocardio está infiltrado. Tampoco tenía edema del corazón, que es el hallazgo que vemos en la miocarditis. Solo tenía un poquito de realce tardío hacia el septum, en la zona donde se infiltra el ventrículo derecho, que como les decía es algo que vemos con frecuencia en pacientes que tienen cardiopatía de origen idiopático. También le pedimos unos exámenes básicos. Recuerden ustedes que en todo paciente con insuficiencia cardíaca en el estudio inicial hay que pedirles estos paraclínicos. Un hemograma para estar seguros que los pacientes no tengan anemia, mirar los leucocitos, mirar las plaquetas, mirar los eosinófilos. Recuerden que la fibrosis endomiocárdica es una causa de insuficiencia cardíaca entre nosotros y a veces uno se puede encontrar insuficiencia cardíaca de hipereosinofilia en estos pacientes. Hay que mirarle la función renal. Si yo tengo falla cardíaca y falla renal, pues tienen que encenderse algunas lucecitas en mi cabeza, por ejemplo, de una etiología común como la hipertensión mal controlada, que puede dañar el corazón y puede dañar el riñón. Hay que hacerle una función tiroidea y a esta señora con mayor razón, porque recuerden que ella tenía historia de hipotiroidismo. Hay que mirar la ferritina y la saturación de transferrina para mirar si tienen deficiencia de hierro. Hay que hacer una hemoglobina glicosilada, porque como les voy a mostrar, la insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Y muchos de estos pacientes son diabéticos y no lo sabían. Entonces es muy importante aprovechar el diagnóstico para hacer la hemoglobina glicosilada y descartar la diabetes. Y por supuesto necesitamos un perfil lipídico de nuestros pacientes. Acá les voy a leer punto por punto los resultados de Doña María. La función tiroidea, normal. Bueno, uno puede ver insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen tanto hiper como hipotiroidismo, pero sobre todo en hipotiroidismo uno espera ver insuficiencia cardíaca cuando la TSH está supremamente elevada, no en los valores un poquito por encima de lo normal. Adicionalmente, esta señora tenía una creatinina de 1,1, una filtración glomerular de 60 mililitros minuto, pero miren ustedes que la hemoglobina glicosilada estaba en 7,1, lo cual la clasifica como diabética y ella no lo sabía. Entonces aquí vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Y finalmente, el perfil lipídico de Doña María tiene varias particularidades. La primera de ellas es que está aumentado el colesterol total, pero sobre todo el colesterol LDL, que está en 150. Y ahorita vamos a discutir un poquito cuál debería ser el valor normal para el colesterol de Doña María. Entonces aquí ya, además de la insuficiencia cardíaca con función reducida, el hipotiroidismo, pues le vamos a sumar un diagnóstico adicional. Doña María es diabética. Y vamos a repasar cómo deberíamos tratarla. Recuerden ustedes que las guías de la Asociación Americana de Diabetes plantean que en todos los pacientes, pues la primera opción de terapia debería ser la metformina y además deberíamos preguntarnos si nuestro paciente cae en alguna de estos grupos importantes. Miren que es un enfoque muy individualizado y muy personalizado de la diabetes. Por ejemplo, si es diabético y además tiene enfermedad cardiovascular establecida,
Esto quiere decir, ya le dio un infarto, tiene enfermedad periférica, ya tuvo un accidente cerebrovascular. Las drogas preferidas en estos pacientes deberían ser un agonista del GLP-1 o un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2. Cualquiera de estos dos debería ser la pareja de la metformina. Pero si lo que predomina en el paciente es la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal crónica, pues entonces la pareja ideal de la metformina debería ser el inhibidor de cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Pero si esta no es la situación, y vamos a movernos ahora a las columnas amarillas de este algoritmo, si lo que necesitamos es darle al paciente una droga muy segura, que no le vaya a bajar la hemoglobina, no le vaya a bajar demasiado la glicemia y no nos vaya a causar hipoglicemias, pues podemos darle al paciente un IDPP-4, un GLP-1, un ISGLT2 o una tiazolidinediona. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque recuerden que las tiazolidinedionas no pueden usarse en pacientes con insuficiencia cardíaca porque aumenta el riesgo de que los pacientes tengan eventos de descompensación. Pero puede que estemos en el escenario número 3, que es el que está en gris, que les estoy mostrando acá. El paciente es obeso y necesitamos promover la pérdida de peso en ese paciente. Aquí, nuevamente, la pareja de la metformina debería ser un inhibidor de sodio, del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 o un agonista de GLP-1. Y finalmente, si el problema son los costos, si trabajamos en un sistema de salud que no tiene, digamos que muchos recursos para sostener la salud de los pacientes, pues aquí nuevamente la pareja de la metformina debería ser una sulfonilurea o debería ser una tiazolidinedionas. ¿Qué debemos tener de cuidado con las sulfonilúreas? Recuerden que dan hipoglicemia, que si el paciente tiene mala función renal, la droga se queda recirculando y la hipoglicemia puede durar 48 a 72 horas y por esa razón estos pacientes no pueden irse rápido a su casa después del evento de la hipoglicemia. Pero tenemos otro hallazgo interesante acerca de María, y es que si ustedes recuerdan, le pedimos un perfil lipídico donde encontramos que tiene una hiperlipidemia a expensas del colesterol LDL. ¿Cuál debería ser la meta en ella? Como ella es una paciente diabética, miren ustedes, acá les estoy mostrando la clasificación del riesgo de los diabéticos. Realmente no hay diabéticos de bajo riesgo. Todos los diabéticos son riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto. ¿Qué se considera un riesgo moderado? Pacientes jóvenes con una diabetes tipo 1 de corta duración, menos de 10 años, sin otros factores de riesgo o que tienen menos de 35 años. ¿Quiénes son de alto riesgo? Los pacientes que llevan más de 10 años siendo diabéticos. Si tienen algún otro factor de riesgo adicional y muy alto riesgo, los diabéticos que ya hicieron un evento coronario, que tienen compromiso de órgano blanco, que tienen 3 o más factores de riesgo cardiovasculares o que tienen una diabetes de larga duración, de más de 20 años. ¿Dónde vamos a poner entonces a doña María? Duración de la diabetes, se la acabamos de diagnosticar. ¿Qué otros marcadores tiene de daño de órgano blanco? Pues nos hace falta hacerle una proteinuria a doña María, mirar cómo está la albuminuria. La filtración glomerular no está por debajo de 30. Sí tiene hipertrofia ventricular, no tiene retinopatía, por lo cual doña María sería una paciente de alto riesgo. Y recuerden que en estos pacientes la meta del colesterol LDL debería ser menos de 70. Menos de 100 para los moderados, menos de 70 para los de alto riesgo y menos de 55 para los pacientes de muy alto riesgo. Pero no se les olvide que el riesgo siempre hay que medirlo de una manera objetiva. Y recuerden que hablamos de las situaciones engañosas en las cuales uno puede confundirse. Por eso hay que medir el riesgo cardiovascular. Recuerden que hay que estimarlo a 10 años. Siempre hay que medirle el riesgo a todos los adultos mayores de 40 años o a los que están entre 20 y 39 si tienen una historia familiar, por ejemplo, muy importante de enfermedad coronaria temprana. ¿Cómo podemos medir el riesgo? Bueno, en el caso de doña María no es necesario, como ella es diabética, pues no hay que hacerle ninguna escala adicional, pero si ella no fuera diabética, recuerden que hay varias opciones. Esta es la ASCBD, que es la propuesta de los americanos, que está en línea, que ustedes ingresan esta información y les dice cuál es el riesgo de su paciente. O está la propuesta de los europeos con el SCORE, que nuevamente clasifica a los pacientes según la edad, si son hombres o mujeres, si fuman o no, y esta es la calculadora de la Organización Panamericana de la Salud. Utilicen cualquiera de los 3 métodos, pero por favor sean objetivos a la hora de medir el riesgo cardiovascular en sus pacientes para que puedan tomar las mejores decisiones a la hora de tratar la hiperlipidemia.
y cuándo no es necesario utilizar las calculadoras. Recuerden, pacientes que son automáticamente de alto riesgo, a los que ya les dio un infarto, tienen una ACV, tienen enfermedad periférica, son diabéticos o tienen enfermedad renal crónica. Por eso es que a doña María no había que hacerle ningún cálculo. De entrada sabíamos que ella era una paciente de alto riesgo cardiovascular. Y recuerden que la clasificación del riesgo cardiovascular depende de cuál es mi probabilidad de 10 años de tener un evento. Si es menor al 5% es bajo, entre 5 y 7.5 es riesgo limítrofe, 7.5 a 20 es intermedio y más de 20 es alto riesgo. Y recuerden que en esos pacientes que están en esa categoría intermedia, que se llama riesgo borderline o intermedio, pues yo podría utilizar alguna otra herramienta para reclasificar a los pacientes. Y aquí la más importante es el uso del score de calcio coronario. Si el paciente no tiene calcio en las coronarias, pues eso nos dice que podemos estar un poquito más tranquilos y ser menos intensivos a la hora de tratar la hiperlipidemia. Y recuerden que tenemos recomendaciones para pacientes en prevención primaria, pero también para pacientes en prevención secundaria. Y algo muy interesante de estas guías europeas del manejo de la hiperlipidemia es que plantean que ese paciente que ya es coronario y que tuvo un segundo evento, pues deberíamos ser todavía muchísimo más estrictos y bajarle ese colesterol LDL incluso por debajo de 40 miligramos por decilitro. Tenemos que hacer uso de todas las herramientas que están disponibles para tratar la hiperlipidemia. La hiperlipidemia no se nos puede volver paisaje en nuestros pacientes, porque recuerden que es la mejor manera de evitar que aparezcan nuevos casos de accidente cerebrovascular o de enfermedad arterial periférica o nuevos infartos. Muy bien, entonces ella necesita que le empecemos una estatina. En este caso está en 150, tenemos que bajarla a menos de 75. Vamos a necesitar una reducción del colesterol LDL del 50%, por lo cual la elección es una estatina de alta intensidad. Y si con eso no lo logramos, pues doña María tendría que tomar además ese ezetimibe. A las 6 semanas de iniciar la terapia hay que revisar el colesterol LDL. Y si con esto no lo logramos, a pesar del ezetimibe y de la estatina de alta intensidad, pues hay que considerar otras opciones adicionales, como las drogas inyectables, como el inhibidor de PSK9 o alguna otra de las nuevas terapias para llevar a esa paciente a metas. Muy bien. Nos falta algo súper importante. ¿Cómo le vamos a tratar la insuficiencia cardíaca a doña María? Recuerden que las nuevas guías nos hablan de 4 drogas fundacionales, 4 pilares del tratamiento: los IECA, los ARAS o los ARNI, el beta bloqueador, el antialdosterónico y el ISGLT2. A partir de acá, adicionamos algunas otras drogas que aplican para pacientes en situaciones seleccionadas: la ivabradina en frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto, ritmo sinusal, en pacientes que ya reciben beta bloqueadores o son intolerantes a estos; vericiguat en pacientes que tuvieron un evento de hospitalización por insuficiencia cardíaca; la digoxina para controlar la respuesta ventricular; y la hidralazina isosorbida en pacientes de raza negra. Y recuerden mirar el riesgo de muerte súbita de sus pacientes, considerar el desfibrilador en prevención primaria y la terapia de resincronización cardíaca en pacientes que ya reciben las 4 drogas fundacionales y tienen un QRS que está por encima de 120 milisegundos para los americanos y más de 130 para los europeos. ¿Cuál es la secuencia de inicio de las drogas de la insuficiencia cardíaca? Esto está bastante discutido. Es muy importante mirar el perfil del paciente, si tiene la frecuencia cardíaca alta o baja, cómo está la presión, si hay enfermedad renal crónica o no, si tiene o no fibrilación auricular, para definir cuáles terapias estarían mejor indicadas. Y hay muchas secuencias de inicio de los fármacos. Esta es una de ellas bastante interesante, pero quiero resaltar que cada vez el ARNI como terapia de entrada es la tendencia en muchas de las recomendaciones actuales. Recuerden que esa es una enfermedad que progresa rápidamente, donde el tiempo es vida para los pacientes. Y bueno, entre más rápido empiece yo las drogas que le van a cambiar la vida al paciente, le van a salvar su vida y van a evitar que la enfermedad progrese, pues mejor nos va. Acá les muestro varios esquemas simulados de inicio de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, donde cuando sacubitril valsartán se inicia de entrada, pues se obtienen mayores beneficios y se acorta el tiempo en que los pacientes pueden estar en las 4 terapias. Y ese es un resumen de todo lo que hemos logrado con las drogas para tratar la enfermedad. Miren ustedes que los esquemas que involucran el ARNI, beta bloqueador, antialdosterónico y el ISGLT2
son las que tienen una mayor reducción en eventos de insuficiencia cardíaca y especialmente en riesgo de morirse por la enfermedad. Volvamos entonces al caso de doña María. A ella le pusimos un poquito de bisoprolol, 5 miligramos, empezamos a cubitril valsartán 50 cada 12, le pusimos espironolactona 25, dapagliflozina 10 miligramos y una tableta de furosemida. Ella empezó a sentirse mejor, empezó a tolerar dosis máximas de todas las drogas, no se volvió a hospitalizar y la seguimos de manera activa en el programa de falla cardíaca. Y se ha mantenido en una clase 1 durante al menos 4 años. Su fracción de eyección le mejoró a más de 55% y ha tenido un NT-proBNP prácticamente indetectable durante los últimos controles. Y aquí yo vuelvo al punto de que la historia se divide entre los pacientes que recuperan y los que no recuperan la fracción de eyección. Y doña María recuperó la fracción de eyección porque, como les voy a mostrar más adelante, no solo se sentía mejor, sino que su corazón disminuyó de tamaño y mejoró la fracción de eyección. Y esa es una propuesta de la Sociedad Americana de Cardiología de qué deberíamos hacerle a estos pacientes a la hora de seguirlos. Y miren ustedes que no deberíamos quitarle la droga a nadie, a menos que estuviéramos súper seguros que tiene una causa completamente resuelta y durante al menos 1 a 3 años yo esté segura que el eco no cambió, los biomarcadores no se elevaron y que no hay nada en la resonancia de estos pacientes. Esta es la evolución de María. Miren que la eyección empezó muy bajita, abajo del 30, llegó a estar en 50 y se estabilizó en 45. La masa de su corazón empezó a bajar de tamaño. Yo les decía que yo pensaba fuertemente que ella podía tener una cardiopatía de origen hipertensivo y realmente muchas cosas apoyan esta posibilidad. La recuperación de la eyección, la resonancia sin fibrosis y miren esto, un corazón que al inicio estaba cerca de los 260 gramos indexado para una mujer que no era muy grande, pues es un corazón realmente bastante pesado, lo cual sugiere que tenía un remodelamiento concéntrico y que estaba hipertrófico en respuesta a algo, probablemente a la hipertensión. Y ahora vamos al punto, ella mejoró, ¿qué hacemos con el tratamiento? Por supuesto, vamos a mantenerlo para siempre, porque ese es un estudio que se llama el TRED-HF que nos enseñó que no importa que la gente recupere la eyección, no importa que se sientan mejor. Si usted le quita al paciente la terapia de la insuficiencia cardíaca, pues va a observar lo que le pasó a los que están en la línea roja de este gráfico, que empezaron rápidamente a hospitalizarse y a morirse. Muy bien. Yo les decía que yo siempre pensé que ella tenía hipertensión como causa de la insuficiencia cardíaca. Estoy absolutamente convencida de eso. Muchos de estos pacientes cuando vienen a nosotros ya nunca más están hipertensos. Hay algo que se llama la hipertensión decapitada y es que cuando la hipertensión daña el corazón, daña la bomba, pues el paciente ya nunca más está hipertenso, porque la contractilidad hace parte de uno de esos mecanismos con los cuales el corazón mantiene la presión arterial a través de todo el sistema cardiovascular. Recuerden cuándo tratar a los pacientes con hipertensión para evitar casos de insuficiencia cardíaca como el de doña María, pacientes que tienen presión arterial mayor a 140/90, enfermos cardiovasculares que tienen presión sistólica mayor a 130, pacientes de alto riesgo cardiovascular, diabetes o enfermedad renal que tienen sistólica por encima de 130 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las drogas de primera línea? Recuerden que tenemos los IECAs o los ARAs, los calcioantagonistas de larga duración o las tiazidas. Cualquiera de estas tres opciones probablemente sea una mejor elección empezar con el IECA o el ARA o con el calcio antagonista. Y recuerda que si necesitamos bajar la presión en los pacientes más de 20 milímetros, la recomendación es empezar de entrada con 2 drogas en combinación, ya que esto es más potente. Y estas son algunas de las mezclas que podemos hacer para controlar la presión en los pacientes. Como les decía, el IECA o el ARA más el calcio antagonista de larga duración más el diurético son las combinaciones más populares. Adicionar espironolactona si el paciente no se controla y con eso vamos a lograr entonces tener un tratamiento adecuado de la hipertensión arterial. ¿Qué tanto le vamos a bajar la presión a la gente? Vamos a tener una meta de menos de 140/90, pero en enfermos cardiovasculares vamos a ser más estrictos y vamos a pedir menos de 130. Y también en pacientes que el cálculo del riesgo cardiovascular a 10 años los clasifica como de alto riesgo. ¿Cada cuánto seguir a los hipertensos? Recuerden seguirlos cada 3 a 6 meses para estar seguros que la presión está bien controlada. Y este es un resumen de las diferentes cosas que tenemos que hacer en pacientes con hipertensión para ser exitosos a la hora de tratarlos.
¿En qué terminó la historia de doña María? Bueno, es una de nuestras pacientes estrella del programa de insuficiencia cardíaca. La seguimos hace ya un buen rato y está súper bien, jugando con sus nietos, sin síntomas, con la inyección que se ha mantenido en 45%, tomándose sus medicamentos y por supuesto ahora con el control de la diabetes, el control de la hipertensión y de la hiperlipidemia. Y no se les olvide que los cambios del estilo de vida siempre hacen parte del tratamiento ideal de todas estas patologías cardiovasculares y no deberían faltar adicional a la terapia farmacológica que ya mencionamos. Muchísimas gracias por su atención. Fue realmente un honor acompañarlos en este curso tan interesante donde espero que hayan aprendido todos estos puntos claves que yo quise resaltar en este caso clínico de repaso. Hasta una próxima oportunidad.